Celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario y como venimos haciendo desde el 2019, por iniciativa del Papa Francisco, lo hacemos poniendo especial énfasis en la importancia de la palabra de Dios. Esto nos permite hacer que la Iglesia reviva el gesto del resucitado, que abre también para nosotros el tesoro de su palabra, para que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza inagotable. El Domingo de la Palabra de Dios se inserta en el momento oportuno en que se nos invita a rezar por la unidad de los cristianos y por nuestro proyecto diocesano. Celebrar el Domingo de la Palabra de Dios expresa un valor ecuménico, porque la Sagrada Escritura indica a los que se ponen en actitud de escucha el camino que seguir para llegar a una auténtica y sólida unidad. El Domingo de la Palabra de Dios nos recuerda la necesidad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el resucitado, que no cesa de partir la palabra y el pan en la comunidad de los creyentes. La Virgen María ocupa un lugar especial. En el camino de escucha de la palabra de Dios nos acompaña la Madre del Señor, reconocida como bienaventurada porque creyó en el cumplimiento de lo que el Señor le había dicho. El Papa expresa un deseo, que el domingo dedicado a la palabra haga crecer en el pueblo de Dios la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura, como el autor sagrado lo enseñaba ya en tiempos antiguos. Esta palabra está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que la cumplas. De pie recibamos al celebrante. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, que el Señor, que dirige nuestros pensamientos y corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Con su espíritu. Como hemos escuchado en la monición, en este tercer domingo del tiempo ordinario, estamos convocados por el Papa Francisco para celebrar el Domingo de la Palabra, para recuperar o reavivar o realzar en nosotros, en la conciencia personal y en la conciencia eclesial, la centralidad de la palabra de Dios. Y por lo tanto, la importancia y necesidad que tenemos de alimentar nuestras vidas con una lectura asidua,
constante de la palabra de Dios. Vamos a comenzar la Eucaristía reconociendo humildemente nuestros pecados en un momento de silencio. Tú que eres la palabra que siempre nos empuja a la conversión, a crecer y mejorar, a soñar y preparar nuevos odres para tu vino siempre nuevo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la palabra que nos convoca a formar familia, a sentirnos hijos e hijas amados de Dios, llamados a construir fraternidad con todos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la palabra que nos impulsa a llevar la buena noticia del reino a todos los rincones de nuestro mundo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, Padre rico en bondad y misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos ahora con alegría el himno de alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, te glorificamos, te adoramos, Señor Rey Celestial. Señor Rey Celestial y Dios Padre poderoso. Señor Rey Celestial y Dios Padre poderoso. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, te glorificamos, te adoramos, Señor Rey Celestial. Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios. Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, te glorificamos, te adoramos, Señor Rey Celestial. Tú que quitas el pecado, apiádate de nosotros. Tú que quitas el pecado, apiádate de nosotros. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, te glorificamos, te adoramos, Señor Rey Celestial. Porque tú solo eres santo, Altísimo Jesucristo. Porque tú solo eres santo, Altísimo Jesucristo. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, te glorificamos, te adoramos, Señor Rey Celestial. En la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, te glorificamos, te adoramos, Señor Rey Celestial. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias por los 94 años de Eufrasia Zamudio y por el eterno descanso de Elena A. de Medina y María Carmen Pérez. Recogemos todas nuestras intenciones
preocupaciones, ilusiones, agradecimientos, necesidades, y oramos con toda confianza a nuestro Padre Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes 7, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar
camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro de él. En la Iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lengua y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles?
¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lengua y todos la interpretan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Excelentísimo Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros siguiendo las tradiciones transmitidas por lo que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribirlo por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era de costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar la libertad a los oprimidos y para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y queridos hermanos, el 30 de septiembre del año 2019, al cumplirse 1600 años del nacimiento de San Jerónimo, el gran
intérprete y traductor de la Sagrada Escritura, el Papa Francisco, mediante una carta que llevaba como título Les abrió Aperuit Illis, convocó o estableció el tercer domingo del tiempo ordinario de cada año como el domingo de la palabra. El título de la carta, Aperuit Illis, les abrió, corresponde a lo que nos dice el evangelista Lucas al narrar la aparición de Jesús a los apóstoles después de la aparición a los discípulos de Maús. Y dice Lucas que se les apareció y les abrió la inteligencia para que comprendieran las Escrituras, porque hasta entonces no habían entendido lo que significaba eso de que debía morir y resucitar. Les abrió la inteligencia para entender las Escrituras, porque sin eso, sin las Escrituras, Jesús queda en el vacío. San Jerónimo decía claramente que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. El que no conoce las Escrituras no conoce a Cristo. De ahí el reto que nos plantea el Papa Francisco con este Domingo de la Palabra. Es el reto de poner en el centro de nuestra formación cristiana y de nuestra vida cristiana la Sagrada Escritura. El mismo Papa dice: hoy tenemos muchos medios a nuestro alcance. No solamente tenemos muchas ediciones de la Biblia, de la Sagrada Escritura, en distintos formatos, volúmenes más o menos grandes, más o menos portátiles. Los tenemos también en formato digital, que los podemos llevar en nuestro teléfono, que lo tenemos continuamente con nosotros y del cual usamos a lo largo del día infinidad de veces. Pues no estaría mal que a lo largo del día, alguna de esas veces que que prendemos el teléfono, no fuera solamente para hablar con un amigo, una amiga, sino también para hablar con Dios, o para dejarle a Dios que nos hable a través de la Sagrada Escritura, a través de formatos que hay digitalizados de la Biblia. Podemos tener acceso a esa palabra de Dios en cualquier lugar, en cualquier momento. Podemos ir en el bus, en el carro, claro, siempre que no manejemos, siempre que vayamos de copilotos o de pasajeros. No vayamos a pensar ahora que vamos a estar manejando y leyendo la Biblia. No. Eso sería ponernos en riesgo nosotros y poner en riesgo a los demás. Pero hay muchas formas y muchos momentos en los que podemos tener ese acceso permanente y dejarnos alimentar por la palabra de Dios. Los que habitualmente participamos en la celebración diaria de la Sagrada Escritura, al menos ahí escuchamos
de manera continua los textos bíblicos que nos propone la llamada Mesa de la Palabra de la celebración eucarística. Y eso nos sirve ya, debería servirnos de alimento retrospectivo durante todo el día. Es decir, escuchar la palabra de Dios en el momento de la celebración de la misa no puede ser un acto puntual, ya. Oí la palabra de Dios y se pasó. Deberíamos hacer un recorderis permanente durante el día, no de todo el texto, pero de algo que nos haya llamado la atención durante la lectura, alguna frase, alguna expresión, algún contenido específico, algo que a lo mejor el sacerdote o el diácono en la homilía ha resaltado, que eso nos sirva durante el día para ir rumiando esa palabra de Dios, para ir sacándole el jugo, para que nuestra vida se vea animada, fortalecida y dirigida por esa palabra de Dios, porque como hemos dicho en el Salmo responsorial, esa palabra es palabra de vida eterna, no es cualquier cosa, es palabra de vida eterna. Por lo tanto, no podemos oírla y despacharla sin más. Tenemos que ver la manera en la que hacemos el mejor uso posible de esa palabra a lo largo de nuestra vida. Hemos escuchado en las dos lecturas, la primera y el Evangelio, precisamente dos momentos de lectura, de proclamación de la palabra de Dios. La primera, la lectura por parte del sacerdote Esdras de la nueva ley encontrada, que es un momento de gozo, de alegría y de renovación para el pueblo de Israel. El pueblo estaba emocionado, conmocionado, lloraba, decía el texto. Y los sacerdotes y levitas les invitan a que lloren, pero no de tristeza, de alegría, porque Dios se ha acordado de su pueblo y Dios una vez más ha venido al encuentro de su pueblo. Y como fruto de ese encuentro con Dios en su palabra, pedían los sacerdotes que compartieran su vida con los demás. En el Evangelio hemos escuchado la lectura de la palabra de Dios, nada más y nada menos que por parte del mismo Jesús, en la sinagoga de Nazaret. El texto del profeta Isaías, que él se aplica a sí mismo y viene a decirnos que él es ese de quien habla el profeta. ¿Y quién es? Es el ungido, el Mesías, el enviado con la fuerza del Espíritu. ¿Y enviado para qué? Señala tres cosas. Primero, para evangelizar a los pobres. La palabra de Dios, la vida de Dios, la salvación de Dios es tan gratuita, que hasta el más indigente puede tener acceso a ella. Nadie puede decir, yo no soy digno, yo no soy capaz, yo no tengo medios para acceder a esa salvación de Dios. En Jesús, Dios regala su vida y su salvación a todos los hombres de balde, gratis. En segundo lugar, dice
que ha sido enviado, ungido por el Espíritu, para dar la salud a los enfermos. Jesús es el enviado del Padre para renovar el mundo, para iniciar el proceso de vuelta del mundo a su dignidad original, al mundo bueno, creado por Dios, salido de las manos de Dios. Ese mundo que terminará al final de los tiempos y en el cual ya no habrá llanto, lágrimas, dolor, muerte. Todo eso se acabará. Todo eso lo comienza Jesús. Y en tercer lugar, para anunciar el año de gracia, de misericordia, de perdón de Dios. Es como un jubileo permanente el que Jesús inaugura con la fuerza del Espíritu. Es un decirnos ante Dios, todos, todas, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, tienen acceso a la vida plena, a la vida de Dios. Hermanas y hermanos, aprovechemos este domingo de la palabra para dejarnos tocar por la palabra. El domingo de la palabra no es simplemente el domingo de una palabra escrita ni hablada, es de una palabra entregada, es de la palabra eterna que se hizo carne. Es la palabra definitiva de Dios que en su Hijo nos ha revelado de manera inimaginable cuánto nos ama. Es la palabra no dicha, hecha vida para nosotros. A eso nos tiene que llevar la escucha, la lectura de la palabra de Dios, a conocer a Cristo como esa palabra del Padre que nos trae con la fuerza del Espíritu la salvación a todos y a todas. Que así sea. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con humildad y confianza presentamos nuestras súplicas a Dios Padre Todopoderoso. Para que, iluminados por la palabra de Dios y unidos en la oración, podamos discernir la voluntad de Dios y seguir los caminos
a los que Él nos llama hacia una comunión más profunda, una participación más plena y una mayor apertura para cumplir nuestra misión en el mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que al iniciar la etapa precatecumenal y la fase 1 sobre la palabra de Dios, estemos dispuestos a escucharla, acogerla y creerla para ser verdaderos discípulos misioneros de Jesucristo, en salida y sinodales. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por quienes colaboramos en las tareas de la evangelización, las celebraciones litúrgicas y el servicio caritativo social, para que trabajemos confiadamente por la animación bíblica de todas nuestras actividades. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, alentados por la palabra de Dios, recemos siempre y sin desfallecer por la unidad de todos los cristianos, y se nos conceda el don de la comunión plena. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, acogiendo lo que transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, conozcamos la solidez de las enseñanzas que hemos recibido. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la Virgen María, reconocida como bienaventurada, porque creyó en el cumplimiento de lo que el Señor le había dicho, nos acompañe en el camino de la escucha atenta de la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre de misericordia, que tu palabra descienda sobre nosotros y sepamos escucharla y acogerla para que produzca frutos abundantes en nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos, a fin de que sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro.
porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hacia ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo es el Señor. Santo, santo eres mi Dios. Tu grandeza llenará, Señor, el inmenso firmamento, y por siempre, Hosana, cantemos sin cesar. Bendito sea, Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo eres mi Dios. Tu grandeza llenará, Señor, el inmenso firmamento, y por siempre, Hosana, cantemos sin cesar. Bendito seas, Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho a todos partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todas tus hijas e hijos dispersos por el mundo, a nuestras hermanas difuntas Elena, María Carmen, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Jesús nos ha revelado que Dios es nuestro Padre y nos ha enseñado cómo tenemos que acudir a Él. Siguiendo esa enseñanza, digamos ahora la oración de los hijos e hijas de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Compartamos un gesto de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Y danos la paz. Este es Jesús, el ungido por el Espíritu y enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, la libertad, la salud y la vida para todos los hombres. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo,
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Terminamos con la bendición solemne. A cada invocación responden amén. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Amén. Y vuelva su mirada a ustedes y les conceda su favor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Buen día, hermanos. En este mes nos corresponde, como todos los meses, ¿verdad? Y hemos venido haciendo ya varios años, la acción significativa. En este caso, como ya hemos escuchado, la acción significativa consiste en la entronización de la Biblia en las parroquias y en las familias. Se escoge una hora adecuada para entronizar la Biblia. Al entronizar el libro de la Palabra de Dios, se realiza un diálogo sobre el texto de Deuteronomio 6, 6 al 7. Podemos realizar varios modelos. El modelo 1, entronizar la Biblia desde la puerta de nuestros hogares en silencio. El modelo 2, entronizar la Biblia desde la puerta con un canto. Y el modelo 3, entronizar la Biblia haciendo una procesión familiar. Y después de eso, nosotros conversar sobre el texto bíblico y compartirlo en familia. Podemos también tomarnos unas fotos y subirlas y compartirlas en las redes sociales de nuestra parroquia para animar a otras personas a realizar esta acción significativa que es parte de todas las acciones significativas de la Diócesis de David. Muchísimas gracias. Que pasen un feliz domingo y recuerden, seguimos estando en problemas con el COVID. A grandes problemas, grandes soluciones, grandes medidas, pequeñas pero eficaces, mascarilla, evitar aglomeraciones, lavados, etcétera. Cosas simples pero eficaces. No dejemos a un lado eso. Ven, 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 Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer. Ven, 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 Espíritu Santo,